Bueno, el artículo es Genome-Wide Association Study of Suicide, Death and Polygenic Prediction of Clinical Antecedents. Como antecedentes, la muerte por suicidio es una crisis de salud mundial altamente prevenible, pero creciente. Esto ha estimulado la investigación sobre su etiología y su predicción clínica. Sin embargo, su estudio continúa representando un gran reto para la salud pública, pues se trata de un evento conductual que refleja un fenotipo heredable complejo, con diversos antecedentes clínicos y factores de riesgo ambientales. Si bien está establecido que el suicidio es significativamente hereditario, hasta la fecha existe una falta de estudios genómicos del suicidio con la potencia adecuada que incluyan cohortes de muertes por suicidio de tamaño suficiente para su análisis. Asimismo, los estudios genómicos de buena potencia en el tema se encuentran limitados en gran medida al estudio de los comportamientos relacionados con el suicidio, en lugar del fenotipo final que es la muerte por suicidio. A pesar de que los resultados de este estudio se asocian de asociación del genoma completo, GWAS, de buena potencia de la conducta suicida han avanzado en nuestra comprensión del proceso, la gran mayoría de la conducta suicida no resulta en muerte por suicidio. Y al mismo tiempo, la conducta suicida representa un fenotipo menos severo y más heterogéneo en comparación a la muerte por suicidio. Finalmente, el fenotipo inequívoco de la muerte por suicidio evita varios factores. Evita varios factores de confusión inherentes al estudio del tema y centra el estudio en uno de los resultados de salud pública contemporáneos más críticos. El objetivo es realizar el primer estudio de asociación del genoma completo de la muerte por suicidio. Métodos. Se realizó un estudio de casos y controles a través de GWAS de una cohorte de ancestría comparable. La muestra de análisis comprendió 3.413 sujetos de casos de ascendencia europea y 14.810 sujetos de control que fueron emparejados ancestralmente. Los métodos analíticos incluyeron el análisis de componentes principales para el emparejamiento ancestral y el ajuste para la estratificación de la población. Pruebas de asociación del genoma de modelo lineal mixto, condicional a la matriz de relación genética. Doctor Víctor, ¿Sí? te recomiendo que pongas en la pantalla tu artículo para que la gente pueda seguir la lectura. ¿Sí? Sí. Un momento, doctor. El doctor está poniendo en la USB. Es que está aquí en la USB. Ajá, sí, por eso. Yo sé que tú me mandaste el resumen, pero ya no lo estoy enviando previo a la sesión con el fin de que todos lean el artículo completo. Entonces, cuando lo va leyendo el residente, pues está bien poner el resumen en la pantalla para que la gente lo siga mientras tú lo vas leyendo, ¿ok? ¿Dónde lo consigo? Abajo. Word form. Perdón por la interrupción. Resumen. Lo vemos de inmediato y lo compartimos. Compartimos y de acá lo lee. Word. ¿Qué pasa con Word? ¿Se te está complicando? Un poquito. Ya voy. Ok. Sí. 3, 2, 1, Word. Ya está listo. Gracias. Si quieres, retómalo donde te quedaste, doctor. Bueno, Gracias. métodos. Se realizó un estudio de casos y controles a través de GWAS de una cohorte de ancestría comparable. La muestra de análisis comprendió 3.413 sujetos de casos de ascendencia europea y 14.810 sujetos de control que fueron emparejados ancestralmente. Los métodos analíticos incluyeron el análisis de componentes principales para el emparejamiento ancestral y el ajuste para la estratificación de la población. Pruebas de asociación del genoma de modelo lineal mixto, condicional a la matriz de relación genética. Pruebas de enriquecimiento de genes y conjunto de genes. Análisis de puntuación poligénica, así como la heredabilidad del polimorfismo de un solo nucleótido.
y la estimación de correlación genética mediante regresión de puntuación de desequilibrio de ligamiento. De todo el genoma, el GWAS identificó 2 loci significativos que incluyen 6 SNPs. Aquí están los SNPs. Los análisis basados en genes implicaron 22 genes en los cromosomas 13, 15, 16, 17 y 19, con una Q menor a 0.05. La heredabilidad de la muerte por suicidio se estimó en un valor de 0.25%, bueno, de 25% con una desviación estándar de 0.04 y un valor de 16% con una desviación estándar de 0.02, cuando se convirtió a una escala de responsabilidad. En particular, los puntajes poligénicos de suicidio fueron significativamente predictivos en los conjuntos de entrenamiento y prueba. Los puntajes poligénicos para varios otros trastornos psiquiátricos y rasgos psicológicos también fueron predictivos. En particular, los puntajes para la desinhibición del comportamiento y el trastorno depresivo mayor. Además, se encontró que la muestra de muerte por suicidio tenía un mayor riesgo genético de desinhibición del comportamiento, trastorno depresivo mayor, síntomas depresivos, trastorno del espectro autista, psicosis y trastorno por consumo de alcohol en comparación con la muestra control. Bueno, ese es el resumen. Está muy, muy resumido. Pero pues es básicamente lo que se hizo. No sé si alguien tenga una duda. Como les comentaba al principio, doctores, recuerden que esta introducción solamente es para mencionarles las herramientas, métodos y técnicas que utilizaron los autores. A lo largo del artículo, el doctor Barajas nos va a estar discutiendo, bueno, por qué usaron lo que utilizaron. Y me gustaría que, yo entiendo que siempre hacemos el ejercicio de la manera en que se presentan todos los datos y al final hacemos la discusión, pero quizá va a haber unos puntos en los cuales me gustaría hacer intervenciones directas con ustedes para que quede, para saber si estamos entendiendo o no lo que están haciendo los autores. Entonces, por el momento voy a sugerirle al doctor Barajas que empecemos ya formalmente con la presentación y sobre ella iremos haciendo las diferentes observaciones necesarias. ¿Vale bien? Entonces, por favor, doctor Barajas, ¿podría iniciar ya formalmente? Perfecto. Bueno, voy a empezar con la presentación. Yo soy Víctor Barajas y coordino el doctor Juan José Palacios Casados. Y bueno, eso es lo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Va a estar muy enfocado al artículo, pero como quiera vamos a ver un breve marco teórico para poder entender como los conceptos generales para el resto del artículo. Y pues pasaremos pues al objetivo, la metodología, resultados y la discusión para finalizar con pues las fortalezas y limitaciones del artículo. Hablando primeramente como marco teórico, vamos a definir lo que es una variante genómica. Una variante genómica se refiere a cuando en una ubicación del DNA ocurre algo diferente a lo que ocurre a lo mejor en otras personas. Esto es, hay una... Perdón, ¿cómo sé si se ve el mouse? ¿Se ve el mouse? Sí se ve. ¿Sí se ve? Tengo también yo Ok. señale con él. Ok, bueno, entonces dos personas pueden tener una presentación diferente o una presentación diferente, una variante en su DNA. Y una de las variantes que se pueden describir son los polimorfismos de un solo nucleótido. Una variante no siempre quiere decir que sea algo patológico o que siempre tenga alguna implicación o que codifique o que haga un error en alguna codificación. Pero si hay, por ejemplo, como esta relación que se puede tener a aumentar, reducir o no tener un efecto en cuanto a una enfermedad. Se sabe que las variantes es algo muy común y existen aproximadamente de 4 a 5 millones en cada individuo. Las variantes genómicas, pues, pueden ser tanto compartidas a nivel mundial, como compartidas a nivel regional, compartidas como por familia o compartidas pues, por un grupo étnico. Y esas mismas variantes, pues, nos pueden ir dando como, por así decirlo, una huella digital de quién se trata, sin necesariamente implicar algo patológico, positivo, etcétera.
pero pues también hay variantes que podrían implicar un riesgo para una enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿cómo influyen estas variantes genómicas en el riesgo de enfermedades específicas? Bueno, en cuanto a este abordaje, pues primeramente tenemos que dividir a las enfermedades como enfermedades monogénicas y poligénicas. ¿A qué nos referimos con esto? Monogénicas es cuando una variable pues tiene un efecto tan grande o su magnitud es tal que el estar presente condiciona un fenotipo. Por ejemplo, en el caso de la fibrosis quística, que pues una alteración en los receptores pues puede generar este fenotipo y esta enfermedad. Y bueno, pues se conoce puede ser un tipo de herencia mendeliana, y pues es como un poquito más sencillo de estudiar. No quiere decir que sea fácil, pero se aborda de una manera particular. En cambio, una enfermedad poligénica habla de que hay muchas variantes presentes en el genoma, y estas variantes pues pueden ir modificándose de acuerdo pues a cada patología. Por ejemplo, para una enfermedad coronaria pueden existir muchas variantes que están implicadas, pues tanto el factor como la predisposición, como las condiciones que está presentando actualmente el individuo. Estas enfermedades, pues habitualmente tienen una herencia pues complicada, o sí. Entonces, habitualmente cuando la variante es común o que hay muchas variantes presentes, el grado de influencia es poco. Entonces, entre menos sea como la influencia que tiene esa variante, más variantes se van a necesitar como para cumplir como con un fenotipo. No sé, y es lo que trata de explicar este cuadro. O sea, por ejemplo, entre más común sea... ok. Entre más común sea, necesitas una mayor como frecuencia de estas variantes para que se manifieste algún fenotipo. Y pues de este lado tendríamos como las enfermedades poligénicas del lado rojo, y del lado azul tendremos a las enfermedades monogénicas. Bueno, para estudiar habitualmente las enfermedades poligénicas, lo que se utiliza son estudios de expresión del genoma completo. Perdón que le interrumpa, doctor Barajas. Por favor, quienes tengan su micrófono abierto, ¿podrían cerrarlo, dado que interfiere con la presentación? Se los agradecería mucho. Y el siguiente punto, antes de seguir avanzando, debe quedar claro hasta este momento que las enfermedades complejas, o de las que nos platicaba hace un momento el doctor, habitualmente nuestra aproximación es buscar variantes comunes de efectos pequeños. Esta palabreja es importante, efecto. Como son variantes muy comunes en el genoma, son relativamente sencillas de buscar, pero de manera individual tienen poco peso para explicar la aparición o la varianza de un fenotipo. ¿Estamos bien? Ese es un enorme problema con la aproximación de estudio genómico, que implica estudiar millones de variantes comunes, pero como de manera individual suelen tener pesos muy pequeños para explicar tanto la aparición como la varianza de lo que estamos estudiando, se suelen requerir tamaños de muestra gigantescos, porque de otra manera no habría el poder suficiente para encontrar asociaciones. Ahora bien, este trabajo en particular tiene una enorme ventaja. Su dirección de estudio es diferente a la de otros trabajos. En unas cuantas diapos empezaremos a ver por qué los autores decidieron aproximarse de la manera que hicieron al problema, ¿vale? Por favor, doctora Villar, si pudiera también cerrar su micrófono por el momento, se lo agradecería. Adelante, doctor Barajas. Sí. Entonces, justo para identificar si está presente o no una variante, pues
se compara pues a la persona que está presentando el fenotipo con alguien que no la tiene y se busca esa variante. Pero es complicado cuando las variantes pueden ser muchas y a lo mejor las dos personas tienen variantes compartidas. Entonces, para empezar a abordar las enfermedades pues complejas, con una herencia compleja, se utiliza estos tipos de estudios, que son estudios de asociación pues de todo el genoma, o bueno, no de todo el genoma en particular, sino sí, o sea, de todo el genoma, pero no es como que toda la secuenciación, sino que utilizar la mayor cantidad de genoma posible para empezar a comparar con el grupo control. Es un método libre de hipótesis. Esto quiere decir que pues no tenemos puede que no tengamos un gen objetivo, o puede que no tengamos una idea de qué es lo que vamos a obtener, sino que solamente estamos tomando el fenotipo que se lo presenta con el que no lo presenta y vamos a buscar qué se encuentra, qué tipo de asociación hay. Y se identifica asociaciones entre variaciones en regiones genéticas, los loci y los rasgos. Por ejemplo, aquí en la imagen solamente nos habla de que lo que detecta son frecuencias. Por ejemplo, en los casos, esta variante, está presente el 58.3% de las veces, o en los pacientes, perdón, y en los controles solamente está presente el 16.7%. Entonces, la asociación es que sí está presente en los casos. Otra de las características de los GWAS es que habitualmente analizan SNPs, que son pues, las variantes que estábamos hablando. Analizan SNPs a través de matrices comerciales, de microchips, de microarreglos, que ya están como con SNPs como preestablecidos o que ya afortunadamente se tiene como en la literatura. Y a cada SNP que aparezca asociado se le agrega un valor, se le va a dar un valor de P. Entre menor sea el valor de P o entre más sea la diferencia, eso quiere decir que es más significativa la asociación. Entonces, ahí estaríamos diciendo que nuestra variante está presente la mayoría de las veces en los casos o con una mayor frecuencia. El análisis estadístico indica probabilidad de que esta variante se asocie con un rasgo y generalmente pues estamos hablando de un tipo de estudio que es casos y controles, que pues solamente hablaríamos de asociaciones y no podríamos identificar variantes causales, aunque como estamos hablando justo del genoma, pues se necesitan más estudios y a lo mejor ahí sí podríamos encontrar una variante que fuera causal, pero no es el diseño, no es para lo que está diseñado los GWAS particularmente. Se necesita hacer más cosas. ¿Cómo se reporta un GWAS? Es a través de este diagrama de Manhattan. Por ejemplo, se va a analizar un rasgo en todos los cromosomas. Aquí están en el eje horizontal, están todos los cromosomas. Y conforme sea mayor su asociación, va a marcarse un puntito o donde se encuentra la variante, se va a hacer más grande o se va a notar más, se va a hacer notar más. Esta distribución, por ejemplo, que llega a tener, por ejemplo, que vemos esta de este rasgo que es el neuroticismo, se asocia a este polimorfismo, que sería esta la variante, y está en el cromosoma 8. Y cuando estamos hablando de que aquí está, por ejemplo, aquí vemos como una olita, esta figura, nos habla de que por aquí algo está pasando por aquí hay un gen, o por aquí hay una región, por aquí hay un haplotipo que está influyendo en este rasgo. Entonces, a partir de aquí es donde se hacen pues todos los estudios. Ahorita hablaremos más detalladamente del diagrama de Manhattan, pero de una vez me gustaría explicar que habitualmente se coloca esta línea que es como como un rango, bueno, sí, como un rango, donde a partir de esa línea, si el puntito pasa de la línea, es significativamente, la asociación es significativa, perdón. Y pues depende también pues como de la calidad que quieras de tu estudio, que vas a colocar esta rayita. Ahorita explicamos un poquito más.
¿Para qué nos sirven los GWAS? Pues ya vimos que nos sirve primeramente para estudiar enfermedades con una herencia compleja. Y entonces, a partir de estudios que ya están previamente publicados, podemos partir de un fenotipo o de un rasgo, buscar una asociación sin ni siquiera saber exactamente cuál es el gen que esté implicado. Los resultados que nos da este estudio son variantes, que son los SNPs. Variantes asociadas serían, nos diría el riesgo del alelo, qué riesgo tiene una persona cuando presenta esa variante, el valor de P, qué tan significativa fue la asociación, o sea, qué tan característico o qué tan frecuente es presentar esa variante en nuestro caso, y el efecto, el tamaño del efecto, que nos va a decir, pues, cuál es la influencia que tiene nuestra variante sobre el fenotipo. Y se presentan habitualmente en este tipo de tablas. En esta tabla es de un estudio de GWAS para trastorno bipolar en población latina. Fue como como un remake. Bueno, volvieron a comprobar esos datos ya hechos. Entonces ahí nos dan en la tabla. Continúe. Es que no veo. Sí, lo sé. Disculpen a las personas, estoy tratando de admitir a las personas que están llegando tarde. Desafortunadamente esta nueva versión de Zoom me obliga a admitir a las personas de inmediato en cuanto entran. Disculpen las molestias, en el momento continúa el doctor Barajas. Adelante. Entonces, aquí viene la variante o el SNP, en dónde está ubicado, porque pues también nos da una ubicación en los cromosomas, qué genes están cerca de ese o implicados en esta variante, el alelo por el que se cambió y el riesgo que implica tener esta variante. Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito más. Y la P, bueno, pero esto ya está explicado. Para otra cosa que nos sirve los GWAS, a final de cuentas, es empezar a traducir los resultados a la clínica. ¿Y cómo se hace eso? Es a través de una puntuación del riesgo poligénico. Pues es esta medida que permite estimar o sumar nuestras variantes que nos predisponen o que nos ponen un riesgo de cierta enfermedad. Y todo esto es pues sin conocer específicamente qué gen es el que está todavía implicado en el origen de la enfermedad, pero ya podríamos saber en qué parte nos encontramos, si somos personas pues vulnerables de padecer esta enfermedad o no. Y entonces también esta puntuación es sumatoria. Entonces si tenemos una puntuación de un PRP de un rasgo y lo combinamos con otro, pues este PRP se va a modificar y se va a sumar. Algo así. O sea, no es tan sencillo, pero es sumatorio. ¿Qué nos dice el PRP? Nos coloca a las personas, al individuo en algún extremo, ya sea de alto riesgo o de bajo riesgo. Habitualmente, pues las enfermedades tienen como esta distribución normal y las personas que tienen, por ejemplo, una expresión del rasgo o las variantes presentes, pues diríamos que están en esta colita en la parte de alto riesgo. Y las personas que pues no tienen las variantes son personas con un bajo riesgo. El PRP no nos dice particularmente como la relación en el tiempo o el ambiente. Por ejemplo, una persona con una patología cardíaca, con un PRP alto para una patología cardíaca, dependerá, por ejemplo, si no es lo mismo de darle el PRP a una persona de 22 años a darle el PRP a una persona de 60 años. Entonces, probablemente la persona, aunque los dos están en esta orilla, el anciano o la persona adulta va a ser pues, la que probablemente esté manifestando o esté expresando el rasgo o la patología cardíaca. Entonces, solamente explican el riesgo relativo de una enfermedad.
Ok. Una de las aplicaciones que se le puede dar al PRP, yo encontré este artículo que es, aquí por ejemplo, cada variable es un PRP ya conocido. Los PRP se pueden, pues, más bien se hacen bases de datos donde ya todos tendrían acceso a ellos, o se puede tener acceso a ellos y se puede hacer un análisis. Entonces, en este artículo publicado en este año también del JAMA, hicieron una asociación entre la psicopatología en niños y el PRP presente en los adultos. Entonces, lo que ellos estuvieron viendo es si el que un niño tuviera un PRP elevado lo predisponía a una psicopatología. Y pues aquí vieron que sí, que realmente sí predispone a algunas. En particular, hablaba de neuroticismo, de depresión, perdón. De neuroticismo, perdón, y de TDA, perdón. Y particularmente señalaban como esta parte de que no se asociaba a trastorno bipolar. Y bueno, esa es una aplicación que ya se le puede dar al PRP, pero pues esta aplicación se da pues ya después de muchos años y de muchos estudios. O sea, aquí se juntan una muestra de 42.998 participantes de 6 a 17 años. Entonces, eso es algo bien importantísimo en los estudios de asociación genómica, que se necesitan muestras muy grandes para que la potencia sea suficiente. Entre más pequeñita es nuestra muestra, es menos probable que encontremos una asociación o que se cometa un error en la interpretación. Un comentario rapidísimo con relación a los PRP, doctores, y esto es para todos. Estamos lejos todavía de poder utilizar PRPs directamente en la clínica para predecir la aparición de un rasgo, una conducta o una psicopatología particular. Sin embargo, los PRPs sí tienen una ventaja gigantesca con relación a los GWAS tradicionales. Si se dan cuenta, los cálculos de riesgo poligénico son individualizados. ¿Qué significa esto? A diferencia de los estudios clásicos de GWAS, donde yo no puedo identificar a un individuo particular de la población, los PRP sí me lo permiten. En la muestra que yo estudio de 42.998 individuos, yo puedo calcular PRPs individuales y localizar e identificar a un individuo que está en particular alto riesgo. Esto es algo que no habíamos podido hacer en el pasado. Los estudios de GWAS tradicionales solo encontraban asociaciones o diferencias entre grupos de manera, valga la redundancia, grupal. Los PRPs sí permiten identificar individuos particulares en riesgo. Nuevamente, como comenta el doctor Barajas, bien importante también, el PRP, si bien no se modifica a lo largo de la vida, dado que es información genética con la que ya cuenta el individuo, es una sumatoria de variantes de riesgo, el tiempo es bien importante y el ambiente es bien importante. Y puedo no expresar el supuesto fenotipo de riesgo por mi PRP si hago modificaciones adecuadas en el ambiente. No dejo de estar en el grupo de alto riesgo, ¿vale? Sin embargo, sí puedo disminuir la probabilidad de que se presente el evento. Esto va a generar enormes problemas y controversias éticas, ¿va? En el momento en que logremos tener de manera más estandarizada los pesos específicos de estos PRPs, vamos a tener situaciones muy delicadas. ¿A quién pedírselo y cuándo pedírselo? Adelante, doctor. Muchas gracias. Y bueno, hablando ahora de la otra parte del artículo, que sería el suicidio, pues el suicidio sabemos que es un problema actual y que está creciendo, que continúa creciendo. En esta información de la OMS nos dice que pues alrededor de 800,000 personas mueren en todo el mundo al año, y una persona muere por suicidio cada 40 segundos, y pues se encuentra dentro de las primeras causas de muerte, y vemos pues que habitualmente hay un pico como en la juventud, y pues la mayoría de los suicidios ocurren antes de los 45 años. No voy a tener tanto. Ok. Bueno, y sabemos que en general cuando estudiamos la conducta suicida y el suicidio, sabemos que no es algo tan sencillo, que hay muchos factores que influyen
dentro de este fenotipo, o de esta manifestación, o de este rasgo, que puede ir desde pues una conducta autolesiva o una conducta suicida hasta la muerte por suicidio. Y pues se sabe que la tasa de suicidio reportada no incluye los intentos suicidas, y los intentos suicidas se sabe que ocurren de 10 a 20 veces más que el suicidio completado. Los intentos suicidas son mucho más frecuentes en mujeres, pero pues los hombres son los que llegan a completar mayormente el suicidio, con una relación de 4-1, 4 hombres y una mujer. Y bueno, hablando de esta parte que decíamos de la edad, y pues se sabe que el 52.1% de los suicidios ocurren en personas menores de 45 años, y pues este es un reporte que también se publicó este año de este hospital, donde pues coincide básicamente con lo reportado previamente, pero llama la atención pues que la edad de mayor muerte de menores de 20 años es de los 15 a los 19 años, o sea, justo en la adolescencia. Entonces, pues, tal vez ya tienen el PRP ahí ellos. Y, bueno, y hablando ya de México, en particular México, la tasa de suicidio por cada 100,000 habitantes es de 5.2, sin importar el género. Y en mujeres es de 2.3 y en hombres es del 8. Hombres es de 8. Y pues se ve que a lo largo de los años esto sigue aumentando. Y pues hay muchas teorías que podría implicar, pues desde medidas políticas hasta esta parte que involucra los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que son demográficos, por ejemplo, estos que están colocados aquí. Uno en particular es, por ejemplo, pertenecer a un grupo minoritario o personas que han experimentado un cambio social rápido. Pues la etnicidad y creencias religiosas, y justo pues ya estamos viendo ahí una interacción que, pues la etnicidad podríamos hablar de lo que decíamos de variantes en una región específica del mundo o de la familia. Otro tipo de factores de riesgo pues son factores como propios de la persona, que serían los intentos suicidas previos, los trastornos psiquiátricos, el ambiente familiar, en particular psicopatología de la madre, la depresión materna, la adversidad a la que se presenta o los antecedentes de violencia, y estresores como la sexualidad. Y también está esta parte pues psicosocial del internet y las redes sociales, que podrían también tener un efecto sobre y bueno, otro factor a considerar para la conducta suicida y el suicidio es la biología, que entonces el cuerpo, el organismo se prepara o de alguna manera interactúa tanto con el genotipo como con el ambiente para incrementar la suicidalidad. Entonces, esta parte es una interacción constante que va a, pues, disminuir o incrementar la suicidalidad. Y bueno, se ha visto en particular el factor biológico, pues los sistemas cómo interactúan y a lo mejor donde puede haber algún déficit o alguna alteración. Y en este artículo es una asociación un estudio, o sea, son estudios de asociación de múltiples o probables implicaciones genéticas, y aquí se hace una revisión de estudios de todos estos estudios, incluidos GWAS, y los resultados pues son inconsistentes, pero arrojan ciertos datos particulares, por ejemplo, variantes en receptores, en genes de serotonina o de triptófano. Otros reportan pues resultados como contradictorios unos con otros, asociados a otros genes del BDNF, y también pues se ha visto que pues los GWAS no tienen como que tanto peso, justo por la gran heterogeneidad que puede presentarse en este fenotipo, que es la conducta suicida y el suicidio. En particular, en el artículo se habla de dos antecedentes importantes, que ya es de GWAS, hablando un poquito ya más específico de la conducta suicida y de la muerte por suicidio. El primero habla de
del 2019 habla de, es una cohorte, no, perdón, estoy confundido. No, este del 2019 es del Biobanco de Reino Unido, que son análisis poligénicos preliminares de muerte por suicidio. O sea, a partir de una muestra que no fue creada para hacer este estudio, se sacó esta heredabilidad. La heredabilidad asociada a SNPs, porque es lo que se estudió, de 7.6%. Y la heredabilidad para conducta suicida. Y la heredabilidad asociada a SNPs de muerte por suicidio, sin incluir la conducta suicida, de 4.6%. O sea, solamente hablando de muerte por suicidio. Entonces esto nos dice que el 4.6% de la varianza de la muerte por suicidio se explica por los genes. El otro estudio que también nos da la heredabilidad es esta. Son dos cohortes japonesas de 746 pacientes, pero en esta sí se estudió una, o sea, la variable de estudio al final de cuentas sí fue la muerte por suicidio. Y da una heredabilidad de 35 al 48%. Entonces, lo que trataba como de explicar en esta introducción es de que se ha demostrado que el suicidio posee un componente hereditario, que la mayoría de las investigaciones genómicas se han limitado a estudios de los comportamientos relacionados al suicidio, y que pues los estudios se han visto limitados por una verificación estrecha que examina a individuos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Disculpe que le interrumpa, doctor. Por favor, todos los que tengan sus micrófonos abiertos pueden cerrarlos porque no permiten escuchar claramente la presentación del doctor. Gracias. Continúe, doctor. Entonces, este punto, ¿qué quiere decir? Que los estudios que se tienen, como veíamos, puede que no estén enfocados a la muerte por suicidio, sino más bien están enfocados a alguna patología en la que ocurrió muerte por suicidio. Y entonces, a partir de ahí se toman estas cohortes para hacer estudios, pero pues son cohortes chiquitas. Como lo vimos al principio, necesitamos cohortes muy grandes para tener una significancia. Y bueno, existen yiguas de buena potencia sobre la conducta suicida, pero pues, o sea, como lo veíamos también, la conducta suicida la mayoría de las veces no acaba en muerte por suicidio. Entonces, el poder analizar directamente la muerte, el fenotipo final, que es la muerte por suicidio, es una gran ventaja y pues te elimina muchos factores de confusión. Ok, entonces ahora sí, hablando del artículo, este artículo pues fue recién publicado pues estas semanas, en este mes, y fue por la doctora Anna Dorchetti, y está en el American Journal of Psychiatry. Y la revista tiene un factor de impacto de 14.11%. La doctora es una doctora genetista, es investigadora como de conducta psicosocial, de resiliencia, y pues es de la Universidad de Utah. Y bueno, el objetivo del artículo fue realizar el objetivo del estudio más bien fue realizar el primer GWAS de la muerte por suicidio en una cohorte de ancestría comparable. Entonces, en este diseño de estudio es un estudio transversal, observacional, comparativo, que el resultado esperado son variantes asociadas de utilidad para generar un PRP de muerte por suicidio. Aquí, pues, los autores no lo tenían como en cuenta al inicio, o sea, porque el objetivo principal es hacer el GWAS, pero pues al final de cuentas queremos los GWAS para empezar a hacer estos abordajes. Bueno, entonces, hablando de las muestras del grupo de casos, son personas que fallecieron por suicidio, aproximadamente 6,000, todas procedentes de Utah. ¿Por qué de Utah? Bueno, en Utah se sabe que, o se espera que la ascendencia o la ancestría, su ancestría sea del noroeste de Europa. Estos sujetos, a todos post-mortem,
pues se les hizo una determinación de la causa de muerte. En la determinación de la causa de muerte, pues se hizo entrevistas, se investigó, o sea, el equipo de la Oficina Médico Forense de Utah se encargó de abordar todos los casos y de como indagar en qué situación pasó cada una, y ahí aclaran pues justo que fueron muy cuidadosos en no sobrepasar como o como violentar a los testigos del suicidio, a los familiares. Y también se hizo determinación de condiciones médicas, esto en base pues a la CIE 10 y a la CIE 9, y se hicieron entrevistas, se hicieron autopsias, se hicieron como que se recabó información de expedientes electrónicos, incluso se llamó así como a familiares, y se hizo un examen de toxicología estándar, no lo especificaron. De los sujetos que se incluyeron, bueno, que se tomó la muestra, se extrajo el DNA, de los 6,000 se extrajo el DNA con un extractor automatizado de Qiagen, y de esas muestras ya extraídas se han genotipificado hasta el momento 4,381. Y al final se incluyó muestras de 3,413. Ahorita hablamos bien de cómo llegaron a este número. Pero lo importante es saber de dónde viene esta muestra. Okay. Y bueno, las muestras del grupo control se obtuvieron de bases de datos. O sea, no se extrajo directamente para... El objetivo de cuando se recolectaron estas muestras fue justo generar estas dos grandes cohortes. Una es esta de la generación de Escocia, que tiene una N de 24,000 al momento, y de estas personas que se tienen todos los registros médicos, se sabe que son personas saludables, o se espera que sean personas saludables, o por lo menos no tienen una patología como manifiesta, y de ahí nada más se tomaron 3,623 controles, porque son los fundadores de la cohorte. Así evitaron que se tomaran como en cuenta hijos y que no hubiera como ese ruido de que se compartían estas variantes por familiaridad. Otra de las cohortes que se utilizó fue la de Reino Unido, YESCA. Esta cohorte está compuesta por 10,000 personas saludables, y de esas son 6,000 Doctor Palacios, ¿podría cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Y aparte, en la misma corte hay un grupo, hay otro como otra subcorte, otro grupo de estudio que son de los que se conoció aquí como un supercontrol, que fueron de gemelos, pero en este supercontrol sí se incluyen personas personas con posibles patologías, o sea, con variadas patologías, y patologías raras como ciliopatías o metabolopatías, y también con patologías psiquiátricas. Entonces se utilizó este grupo justo como para tratar de equilibrar que no fueran todos sanos. ¿Y por qué se utilizó estos? Porque también se espera pues que sus estudios de su ascendencia pues sea del noroeste de Europa, su ancestría. Ok. Bueno, ¿cómo se obtuvieron los genes, o bueno, el material genético? Del grupo de Reino Unido se hizo secuenciación del genoma completo. Y bueno, ahorita lo vemos. Perdón, acá. Del grupo de Estados Unidos, que es el grupo de los casos, se utilizó esta plataforma, y que ya es un microarreglo que ya está pues diseñado para... o que ya está con la información como actual de posibles SNPs influidos en patologías psiquiátricas, y analiza 593,260 SNPs.
En la cohorte de Escocia, en la parte de los casos, se hizo la genotipificación por esta plataforma que analiza tanto SNPs de GWAS como exomas. Entonces, en total analiza, en esta parte de GWAS, analiza 700,000 SNPs o busca hasta 700,000 SNPs, y en la parte del exoma puede buscar hasta 250,000 SNPs. En la parte de Reino Unido, como es un genoma completo, pues no se tiene los SNPs. Lo que se hizo es que de un subgrupo del grupo de casos se sacaron como unas variantes como pues provisionales o rústicas, y de ahí se hizo como esa coincidencia para tratar de buscar SNPs similares, y de ahí se utilizó. Estamos viendo que están saliendo, o sea, que estamos utilizando métodos diferentes para obtener nuestra muestra. Entonces, para obtener los SNPs, lo que se hace o lo que se quiere hacer primero es, lo que se va a hacer es tratar de homogenizar toda nuestra muestra. La primera característica de nuestra muestra es que tengan una ancestría compartida o una ancestría lo más similar posible. Ancestría nos referimos a esta capacidad que tiene, o como a este camino que han recorrido nuestro componente genético a lo largo de las generaciones, o la estabilidad que puede llegar a tener. Bueno, no la estabilidad, perdón, sí, como el camino que va recorriendo. Y ese camino seguirlo y buscar cómo hacer grupos. Y bueno, y para hacer esta determinación se utiliza, o para, por ejemplo, nosotros decidir, poderlo comparar con algo, decir que sí es, se necesita una referencia. Y una referencia es este panel, el panel de estos controles. Bueno, no, el panel de referencia fue de sujetos de este proyecto más grande, que es el de los 1000 genomas. Este proyecto pues es más viejo, y ahí se hizo una secuenciación completa, y se tiene pues también esta característica clínica de dónde proviene cada participante. Y en particular se buscaron personas pues que compartieran como la mayoría o las que pudieran ser más parecidas, y se utilizaron solamente a originarios de Utah. Fueron solamente de todos los genomas que se tienen en esta cohorte, se utilizaron solamente 99, pero aún así fueron suficientes para poder hacer esta determinación de la ancestría. En particular para el UCA se utilizó este subgrupo para la determinación de la ancestría, y se obtuvieron pues ya los SNPs. Más bien, no se obtuvieron los SNPs, se quedaron las personas o los participantes que sí tenían una ancestría compartida, y fueron los únicos que se utilizaron. Los demás pues no se utilizaron para el estudio. Después se hicieron análisis de componentes principales de la ancestría. Ahorita vemos qué es eso, pero es justo para limpiar nuestra muestra que ya obtuvimos. Ya determinamos qué es, pues ahora hay que empezar a hacerlo más limpia esta determinación de la ancestría. Ahorita lo voy a explicar de una manera más clara. Bueno, la otra parte ahora de la muestra, si se tuvieron ya los genomas. Ahora de los genomas pues vamos a sacar los SNPs. Y pues igual los SNPs necesitan tener controles de calidad. El primer control de calidad, estos son los casos, la generación de Escocia y la UCA. El primer control de calidad que se hizo fue a partir de esta plataforma de Illumina, y se utilizaron estos parámetros. Aquí puse todos los parámetros que voy a ir diciendo. Y estos parámetros, ¿para qué nos sirven? Pues para desechar. Lo que no cumple con los parámetros se desechó. Entonces fue como otro filtro, otro control de calidad. En particular de Illumina, el control de calidad de Illumina, al obtener los SNPs, si los genotipos estaban, o sea, si se perdía el genotipo, más del 5% del genotipo, ese SNP se desechaba. Si el SNP no aparecía en al menos el 95% de los participantes o de la muestra, se desechaba. Y pues ya pasaban al siguiente control de calidad. Se hizo en esta determinación, o sea, después de haber como limpiado estos SNPs, se hizo un GWAS, o sea, se compararon los controles, un GWAS control. Se comparó la cohorte
de Reino Unido con la Corte de Escocia. ¿Para qué? Para que los SNPs que mostraran una asociación o esta diferencia, o que se sobresalieran, o que tuvieran una Q menor a 0.10, que fueran pues diferentes, se desecharon. Y así eliminamos otro ruido por esta estratificación, o sea, por esta división que tenemos de dos cohortes. Una vez ya hecho este GWAS, se pasó al siguiente control de calidad, que es el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales, como vimos también acá, es otro control de calidad que se da como en diferentes enfoques. Aquí en particular fue para el desequilibrio de ligamiento. O sea, ¿qué pasó aquí? Ya tenemos nuestros SNPs, eliminamos aquí unos SNPs, pero queremos saber qué tanta, ¿cómo se llama? Se puede probar. ¿Qué tan estables han sido a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones, estos SNPs, esta variación? Entonces, se hace se calcula el desequilibrio de ligamiento y se pone igual como la línea, como un límite, que si no cumple con el 0.2 se desecha. O si es mayor la varianza, o sea, perdón, o no se incluye, perdón, otra vez. Si no pasa del 0. Si no es menor al 0.2%, no se incluye. Y si la varianza que presente ese SNP no explica, aunque sea el 0.1, perdón, si el SNP no explica el 0.1% de la varianza de ese genotipo, también se desecha. Entonces, este desequilibrio de ligamiento es otro análisis de componentes para eliminar, es decir, para hacer más chiquito más específica y más homogénea nuestra muestra. Después del desequilibrio de ligamiento, se pasó a la imputación. La imputación es darle un valor. Las variantes pueden ser distintas. O sea, una misma variante, a lo mejor, o sea, las variantes que obtengamos, los SNPs que obtengamos, pueden ser no totalmente 100% iguales, pero puede que a lo mejor estén implicados en la misma región génica o a lo mejor tengan una misma función. Entonces, la imputación lo que hace es calcular si este SNP que está aquí, que es diferente de acá, a lo mejor es similar. Entonces, le das un valor y si pasas este valor, eres válido y se te permite continuar en el análisis. De lo contrario, pues se desechan esos SNPs. Y eso hace todavía más homogénea nuestra muestra. Entonces, la imputación lo que hace es equiparar nuestros grupos. Y se hizo con todas. Después de la imputación se volvió a hacer otra comparación, otra asociación del genoma, otro GWAS de control-control. Nuevamente para eliminar este sesgo de estratificación. Al final, los SNPs que no estuvieron presentes en más del, los SNPs en los que se perdió más del 5% del genotipo, se eliminaron. Y los SNPs con una tasa de llamada menor al 95% se eliminaron. O sea, si no eran frecuentes o si estaban incompletos, pues se eliminaban. Al final de todo, como filtro, solamente se eliminaron 167 variantes y se analizaron 7.519.308 variantes. Y al final nuestra N quedó de casos de 3.413, de controles sanos de 3.623 y controles pues, mezclados de 11.049. Y bueno, esto es ya la parte del análisis de datos. Lo puse así porque en el artículo está un poquito complicado de entender, porque
como que va mezclando el análisis de datos. De hecho, ahorita ya pues yo iba hablando de análisis de datos y de control de calidad. Entonces, hay un análisis de datos que es la que ya hablamos, que fue como parte del control de calidad, que fue el análisis de componentes principales, que es seleccionar únicamente lo importante de nuestra muestra y quedarnos con lo que nos va a dar relevancia o impacto a nuestro estudio. Y se hizo en el emparejamiento ancestral y en el ajuste de la estratificación de la población y en la parte de la imputación. Los otros tipos de análisis ahora sí son los de asociación, son el estudio por el que nosotros estamos haciendo nuestro proyecto, que, bueno, por el que se hizo el proyecto, y que va a ser primeramente con un GWAS, y a partir del GWAS se hacen los demás estudios, que uno es el enriquecimiento de genes y de conjunto de genes, el siguiente es el análisis del PRP, y también se calcula la heredabilidad del polimorfismo de un solo nucleótido y la estimación de correlación genética. Hablando de lo primero que es el análisis de componentes principales de la ancestría, en estas gráficas, bueno, en este esquema estamos viendo cada puntito representa una variante, un participante. Y cada participante va a pertenecer a uno de estos grupos, dependiendo del color. Nos hablan los grupos de la ancestría, y nosotros estábamos esperando que todos encontraran dentro de una misma ancestría, porque estuvimos haciendo pues mucho como limitación de nuestra muestra, pero se vio que por lo menos el 20% o la variación, el 89% de la variación se explicaba por los primeros componentes, y se veía pues una distribución pues muy heterogénea, y había muchos participantes que no correspondían a la, bueno, el 20%, no muchos, el 20% que no correspondía a la ancestría esperada. Entonces, aquí estoy como ejemplificando qué fue lo que se hizo. Eso es el análisis de componentes principales. Se eliminó como el ruido, esto el color beige, se eliminó y solamente nos quedamos con lo más significativo, con lo principal, que aquí sí nos da una muestra más homogénea. Bueno, y ahora el GWAS, pues es esta asociación del genoma, de los SNPs, de las variantes encontradas, y el análisis se hace a través de un modelo lineal mixto. Esto pues nos permite como tratar de encontrar como una dirección, nos permite tratar de darle un significado a nuestra asociación. Y bueno, el estudio, como vimos acá, se hicieron varios GWAS. Aquí se marcan 2, pero en realidad se hicieron más. Nada más que ya es más innecesario marcarlos, se hicieron más. Y en todos los GWAS se utilizó la misma metodología, que fue con un modelo lineal mixto. Se utilizaron algoritmos computacionales creados específicamente para hacer esta asociación, y en particular uno que permitiera la estratificación de las variantes después de haber hecho el análisis de componentes principales. Y bueno, a estas plataformas se le da covariables, o pues sí, covariables, que podrían significar un sesgo, que podrían pues sí hacer ruido en tu análisis. En particular aquí mencionan que el sexo no se incluyó en este estudio porque, pues, como veíamos, está una relación mayor en hombres que en mujeres de 4:1, y se calculó el FDR a 5%. Esto es para evitar falsos positivos. Después de hacer el análisis de GWAS, se encontró esto ya es el resultado del estudio. Se encontraron, primeramente, pues en el eje de las X tenemos los cromosomas, y en el eje de las Y tenemos el logaritmo negativo de 10. Se establece este límite, que es el límite de significancia del genoma. Se establece casi hasta 7, y esto pues es para asegurar una asociación significativa.
Este es como el estándar de la significancia para genoma, para la asociación de genoma, y solamente se vieron en este estudio 6 variantes. Cada puntito representa una variante, y aquí estamos viendo 5 y aquí vemos una. Entonces vemos 5 están en el cromosoma 13 y una está en el cromosoma 15. Si nos bajáramos un poquito más hacia el FDR menor a 0.1, pues permitiríamos seleccionar más variantes, en total 52 variantes, y el que estemos agregando más variantes nos hace ver que están 22 genes implicados. Bueno, espero haberme explicado. Y bueno, en este diagrama de Manhattan pues estamos viendo en el cromosoma 13 y en el cromosoma 15. Y en la siguiente diapositiva vemos una ampliación del cromosoma 13 y del cromosoma 15, igual. Pero aquí se agrega el R2, el R cuadrado, perdón, que nos habla de qué tanta asociación o qué tan fuerte se asocia una variante con las que están cercanas a esta variante. Por ejemplo, la variante determinante es esta, la RS final 104, y nos habla que hay un R2 alto, ¿sí? O sea, que están cerca y que se asocian, que es como que están conectadas, por así, yo lo entiendo así. Entonces, es algo, pues, que nos ayuda a ver que nuestra significancia es importante, nuestra asociación es importante, o que esto se asocia. Y que a lo mejor ahí hay una variante que puede ser causal del fenotipo. Aquí abajo se muestra los genes que están cercanos, igual de este lado. Pero acá vemos que el R cuadrado es más bajito que en este cromosoma. Igual vemos los genes implicados. Bueno, los resultados de este GWAS para muerte por suicidio se vieron 2 loci en dos cromosomas, en el cromosoma 13 y en el 15. Son SNPs, aquí están los SNPs. Y el R2, el factor de imputación de R2, pues entre más cercano, entre más alto sea es mejor. Y pues aquí nos dieron, bueno, mayor a 0.5 es aceptable, entonces pues son aceptables todos. Estos son los alelos o los cambios que se podría tener, el alelo 1 y el alelo 2. Esta parte es la frecuencia en la que el alelo 1 se encontró en las personas que sí murieron por el suicidio. Si vemos es 0.027, y el alelo 1 en la frecuencia en los controles está presente solamente en el 0.015. Entonces casi está esto marcándonos que esto está al doble en frecuencia que aquí. Lo que y ya haciendo un cálculo, nos da un 1R de 1.8 con un intervalo de confianza de 1.48 a 2.11. Realmente todos los OR pues salieron muy similares, y pues el que sale de la similitud es el del cromosoma distinto. Igual en esta parte del intervalo de confianza no hay ninguna pasa a la unidad, entonces pues no hay problema. Y las P pues sí son bastante significativas, son pues a la menos 11, menos 9, menos 8. Y el FDR, o sea, la probabilidad de que podamos aceptar o de que tengamos un falso positivo, pues se asegura con el FDR, y esto entre más bajo, pues mejor. Entonces aquí cabe pues recalcar este primero, que tiene este SNP con final 104 tiene muchas características pues positivas. Bueno, pues de significancia, de asociación. Y bueno, después el siguiente método, el siguiente análisis que se hizo fue el enriquecimiento de genes y conjunto de genes y mapeo funcional. ¿Qué es esto? Una vez que ya tenemos nuestros SNPs o nuestras variantes seleccionadas,
vamos a tratar de asociarlas a lo que está cerca de ahí. Porque a lo mejor encontramos este SNP, pero no tiene no codifica para algo. Pero a lo mejor tiene una función de interacción con alguna histona, o a lo mejor tiene una interacción como un gen regulador. Entonces, lo que hace el enriquecimiento de genes y conjunto de genes y el mapeo funcional es buscar a qué se podría asociar nuestra variante. En este estudio se utilizó el FUMA, que es el mapeo funcional y anotación de asociaciones génicas, y se vieron 22 genes asociados dentro del cromosoma 13 y del cromosoma 15. Dentro de estos genes asociados, se vio que se compararon, o sea, se hace búsqueda en las bases de datos también de GWAS, y se vio que estas mismas variantes se comparten o se asocian de manera significativa a esquizofrenia y en trastorno bipolar. Y dentro de FUMA hay otra como un estudio extra que agrega todavía más genes. Y ya haciendo el estudio que es MAGMA, se agregaron todavía 10 genes más a estos 22 encontrados o probablemente asociados. Y estos genes son sitios de modificaciones de histonas. Y para como delimitar la distancia o qué tan lejos podría estar estas asociaciones de nuestra variante, se decidió que iba a ser a una kilobase. Entonces, puede haber una kilobase de distancia para encontrar la asociación, ya sea interacciones, promotores, etc. Se utilizó esta otra plataforma, o se utilizó este otro estudio más bien, y aquí se encontró que una función regulatoria de un SNP dentro de los que se describen. Lamentablemente no tengo en los suplementarios, supongo que vienen todos los SNPs y vienen como que las frecuencias y vienen como descrito de una manera más detallada, pero en el artículo no viene. Entonces, pues solamente vienen estos resultados así como muy, muy, muy particulares, no nos dan así como alguna comparación o de dónde podamos también nosotros deducir esta información. Pero bueno, entonces aquí nos hablan que se encontró un SNP con una función reguladora. Y 10 de los genes se encontraron 10 de los genes que se encontraron asociados. También se ha visto asociaciones en personas que fallecieron y que tenían esquizofrenia o autismo o trastorno bipolar, y con un FDR pues bajito. Entonces quiere decir que probablemente no es un falso positivo. Este es el resultado de los FDR, del enriquecimiento de genes. Al final se obtuvieron pues estos genes asociados, pero en particular a los que más le dan importancia pues son estos de los que ya hablamos. Aquí solamente igual nos habla de que podríamos asociar más genes si nos bajáramos un poquito en esta línea que es como nuestra, es nuestro FDR, que es como nuestro control de calidad, por así verlo. Doctor Barajas, disculpe que le interrumpa, pero el tiempo es un tirano y nos está ganando. ¿Podríamos pasar directamente, por favor, ya, para que nos dé tiempo, de cuál fue el resultado de la puntuación de riesgo poligénico, es decir, ya las conclusiones del trabajo? Sí, ya, se acabó, ya es todo. Bueno, y nada más los SNPs que se encontraron tienen una función intergénica, eso no codifican. Entonces eso pues también habla de una gran, pues, que no se puede saber exactamente qué implicación tienen. Aquí se hizo el cálculo de puntajes de riesgo. Aquí nos habla hicieron una validación cruzada para ver qué tanto podía predecir nuestras variantes en los controles. Entonces, se utilizó de corte una P de 1 hacia abajo, pero la P que está en morado es como la significativa. Entonces nuestro riesgo, nuestro PRP en un modelo ajustado nos habla pues de un buen PRP para ciertas, de un buen PRP para predecir entre los controles.
Y bueno, para predecir el PRP se utilizó esta versión y se hizo esto 10 veces. Y también se hicieron PRPs para 59 rasgos psiquiátricos y psicológicos. Pero solamente se hizo con GWAS. O sea, estos PRPs, los PRPs que se obtuvieron se compararon con PRPs ya descritos en la literatura y se utilizaron bases de datos que cumplieran con estos parámetros. Y bueno, dentro de los 59 rasgos que se analizaron, los que se vieron con significancia fue la desinhibición, en donde estamos viendo pues, que se encuentran PRPs con P's muy bajitas, o sea que sí hay una asociación del PRP, o sea, compartido el PRP de desinhibición con el PRP de muerte por suicidio, de depresión con suicidio también, con muerte por suicidio, de esquizofrenia. Entonces, estos tres son los que tuvieron una significancia mayor. Se hicieron muchos, pero estos son los importantes. Y bueno, el cálculo de la heredabilidad se calculó primeramente con estas características y se obtuvo una heredabilidad pues regular de 25%. Pero después si lo ajustamos a una... si lo ajustamos a la población de donde surgió el estudio, que son las personas que se suicidaron en Utah, que su frecuencia, su prevalencia es 0.2%, la heredabilidad se modificó y nos dio un 15%. Se hizo correlación génica en grupos de casos. Esto es, a partir del LD, también se utilizó, se hizo un estudio para hacer una correlación génica. ¿Qué es esto? Es cruzar los PRPs de múltiples características clínicas o de diagnósticos con nuestro PRP de muerte por suicidio. Entonces se busca los que tengan asociaciones o que el PRP se incremente, y las que tuvieron mayor significancia fue el consumo de alcohol, el trastorno del espectro autista, el coeficiente intelectual infantil, los síntomas depresivos, la desinhibición y el trastorno depresivo mayor, la soledad y la esquizofrenia. Entonces, esos son PRPs compartidos, y en este esquema pues se muestra así como el cruce de los PRPs. Entonces, en donde hay más color es porque hay un mayor PRP, y donde es azul es porque es menor. Pero bueno, en esta línea del medio es porque pues está cruzando la misma con la misma. Y aquí, por ejemplo, y ya aquí es un acercamiento para empezar a ver pues esta asociación que hubo. Había en este estudio se hablaba también de que el autismo mostraba un PRP alto, y el HDL, el HDL, pero ya haciendo estudios como estudios posteriores se vio que no era significativo. Además, en el estudio hicieron más como estratificaciones, o trataron de hacer más asociaciones. Por ejemplo, trataron de asociar el PRP de muerte por suicidio, o sea, de la muerte por suicidio, bueno, perdón, de la metodología utilizada para el suicidio con las variables que estábamos describiendo, clínicas y las psiquiátricas y psicológicas, perdón. Pero tampoco se vio una asociación. Y al final se hizo una estratificación por sexo, pero justo una limitante de estos estudios es que se necesita una muestra muy grande para poder analizar el PRP. Entonces, las muestras fueron insuficientes para llegar a este estudio, o sea, para llegar a calcular los PRPs, pero sí se vio, por ejemplo, que cuando se empezó a hacer la estratificación, se describieron variantes epidemiológicas como importantes. Por ejemplo, se hicieron entre hombres y mujeres, se alcanzó hombres y mujeres que murieron por suicidio. Sí había una diferencia, o sea, había una asociación con esta parte de presentar trastornos psiquiátricos, en particular de internalización del trauma y del clúster B, trastornos médicos metabólicos cardiovasculares como obesidad.
Entonces se hicieron esos dos grupos. Y también pues se vio que las mujeres las mujeres que murieron por suicidio tenían un mayor número de enfermedades, de diagnósticos, o sea, comparado con los hombres. Entonces, los autores del artículo mencionan que podría explicarse porque las mujeres presentan una mayor severidad o como que tienen una mayor severidad en este PRP, o porque tienen como más resistencia, o como que sí, o sea, corresponde a esto como de no tienen tantos intentos suicidas, tal vez son más resilientes, o que igual es porque las mujeres buscan atención más que los hombres. Entonces, pero pues se pudo hacer esa comparación y se comprobó. Bueno, ya al final, este estudio, ¿qué es lo que nos dice? Pues fue el primer estudio de genómico integral de una muestra de suicidio, o sea, de muerte por suicidio, con una potencia adecuada y con una N bastante significativa. Y de todo el genoma se identificaron pues estos dos loci, el cromosoma 13 y el cromosoma 15. La heredabilidad por SNP de muerte por suicidio en este estudio pues es mayor a la reportada previamente en los que hablamos al inicio. Entonces, pues va comenzando a tomar como sentido la heredabilidad de la muerte por suicidio, pero aún así hay un porcentaje de heredabilidad que no se puede explicar, que probablemente se perdió durante el estudio o no se ha podido analizar. Y bueno, se encontraron en esta diapositiva básicamente que se encontraron genes, o sea, en los estudios posteriores que se hicieron, se vio que hay genes asociados a esquizofrenia y a trastorno bipolar que se comparten con la conducta por suicidio. Aunque no podemos a lo mejor no saber específicamente cuál, pues se sabe que sí hay una relación. Y pues hay genes particulares que se encontraron en este estudio que se han mencionado en otros estudios de esquizofrenia. Y pues aquí otra vez esta región del cromosoma que se encontró en este gen, en este estudio, y se demostró en otro de esquizofrenia. Y bueno, se comprobó como este valor de predicción de PRP por suicidio entre muestras controles, y eso es algo pues novedoso y es algo bueno que sí se haya podido como que hacer tanto en la muestra como de prueba, como en la muestra como ya de estudio original, del estudio real. Y bueno, esta parte de que se encontraron variantes dentro de una como misma zona o cercanos. Esto nos habla de que el valor de P, o sea, de que una psicopatología en general sí se deba a un componente pues genético, y que pues sí, que sea un componente genético y poligenético. Y pues las asociaciones importantes que fue con la desinhibición del comportamiento y con el trastorno depresivo mayor. Ok. Y pues esta parte que nos habla de que seguramente la parte, los diagnósticos que nosotros podamos hacer en psiquiatría tendrán su relación con pues la parte genética, y que se está demostrando cada vez más. Y bueno, de las limitaciones del estudio es que la primera, y pues creo que es de lo que trata todo el estudio, es las estratificaciones. O sea, el estar haciendo tan selectivo el grupo, estar haciendo tan selectiva nuestra muestra, nuestros datos, eso puede generar un sesgo de estratificación. Pero aunque hay un factor estadístico que es lambda, que se calcula para comprobar que esto no esté como ultra arreglado, y pues se respetó en todo el estudio, pero a pesar de eso puede que esta estratificación haya generado un sesgo.
que haya también, o sea, los controles vienen a partir de plataformas, entonces que a lo mejor se haya tenido un mal manejo de las plataformas o una confusión a la hora de hacer el análisis con tanta información. Y pues otra debilidad importante del estudio es que se utilizan 2 cohortes de control separadas. Aunque se trató de homogenizar, pues se utilizaron metodologías distintas para extracción de DNA, para la lectura pues, de DNA, la genotipificación. Y pues también se encontraron estas ancestrías distintas. Y bueno, ok, otra de las limitaciones fue que en la cohorte de casos se tenía una mayor afección médica en general y pues mayor afección médica más bien comparado contra la población general. Entonces eso también podría generar un sesgo de las demás comorbilidades que se presentan. Y bueno, otro sesgo es este estudio como pues de los registros médicos electrónicos que probablemente podrían estar pues mal completados o que podría haber un sesgo de edad donde a lo mejor un paciente con una patología ya a lo largo del tiempo se olvidó que la tuvo o todavía no la presenta. Y bueno,